corte 6 del doctorado que inicia. Entonces, adelante, Marcelo. Bueno, por empezar, muchísimas gracias por la invitación, por el interés en los temas y en las investigaciones que estamos llevando a cabo en nuestro equipo en Berlín. En general. Después yo me tengo que disculpar porque evidentemente yo era el que tuve dificultades de acceso a la sesión, así que no podía hacer menos que invitarlos al Zoom de la Universidad Humboldt. Disculpen por esta molestia, espero que digamos, esto no genere demasiados problemas. La actividad estaba planificada entre las 10 y las 12, yo preparé como 1 hora y media de exposición, ¿sí? Voy a tratar de acortar un poco, pero vamos a ver cómo sale, y espero que quizás algunos o la mayoría pueda quedarse unos minutos más después de las 12 de la hora colombiana para que podamos conversar un rato. Tengo entendido que esta es una actividad que es también como una especie de bienvenida a una nueva cohorte del doctorado. En ese caso, bienvenidos. Doctorado es una palabra que genera como mucho respeto, quizás también algún tipo de inhibición, ¿no? Uno está enfrentado como una tarea de investigación y de escrituración que tiene, digamos, otra dimensión que la que conocemos en los maestrados. Por otro lado, lo que caracteriza al doctorado de manera mucho más fundamental que otros grados son las actividades de investigación en sí mismas. Por supuesto habrá cursos, habrá momentos más escolares si uno quiere, pero todo se define a través de una tesis que es el producto de un proceso de investigación. Entonces, para saludar a una cohorte nueva en un doctorado de investigación, me propuse presentarles algo que estamos investigando, algo que no está terminado, algo digamos que ya tiene unos mínimos de avances, vamos a ver un poco sobre ese material, pero donde todavía no hemos publicado casi nada. Tenemos ahora un artículo que está por salir, pero para mostrarles quizás también no solo el conocimiento como algo cerrado, como algo que ya ha sido producido, que se presenta de la manera de un texto, y un texto ya está ahí, es un objeto que se presenta enfrente al otro, y parece cerrado, y uno con un cascanuez pareciera querer abrirlo bajo formas hermenéuticas. Lo que les presento a ellos es una forma más abierta. Les presento un concepto de investigación, les presento cómo fuimos armando ese concepto de investigación, y algunas cuestiones que tienen que ver con problemas metodológicos y de resultados muy aproximados. Pero me interesaba hoy presentarles algo más vinculado no al conocimiento terminado, sino al conocimiento en proceso, al conocimiento con todas las dudas que produce el conocimiento. Y en ese sentido, cuando conversamos con las autoridades del doctorado, me alegró mucho que ellos eligieran este tema, porque es justamente el tema menos terminado de todos. Voy a pasar a una presentación en PowerPoint, voy a hablar al mismo tiempo. No tengo problema en que se presenten en el chat, ¿sí? Con alguna duda puntual mientras yo esté en la presentación. A veces es bueno quizás escribirlo en el chat porque uno se olvida hasta el final de la conferencia que es lo que quería preguntar. En todo caso, digamos, podemos discutir hacia el final algunos problemas y también algunas ventajas de nuestro trabajo de investigación. El proyecto que hoy les presento es un proyecto que está financiado por lo que sería la versión alemana de Colciencias, y es la Deutsche Forschungsgemeinschaft, la comunidad alemana de investigación, que es realmente un organismo bastante prestigioso de investigación. Realmente los fondos de investigación en Alemania son mucho más vastos que en todos los países, en todos nuestros países en América Latina, pero hay una diferenciación de fondos importante, porque hay toda una serie de fundaciones, hay toda una serie de ministerios y digamos, de necesidades de investigación vinculadas al Estado, pero después está como lo que sería el lugar más duro de la investigación, una investigación
que no es práctica. Es una de las cosas más maravillosas que pueden pasar cuando uno presenta el proyecto de investigación. Uno no tiene que poner qué problemas del mundo va a solucionar con este proyecto de investigación, cosa que pasa mucho en América Latina. Y sobre todo para los historiadores es fantástico, porque por supuesto el pasado no lo podemos resolver. Este proyecto se denomina pedagógico. La emergencia, imposición, variaciones, transformaciones de un campo conceptual moderno. Y vamos a ver por qué en los estados alemanes, no existía Alemania, estados alemanes, 1750, 1850, y les voy a presentar algunos elementos del artículo que está a punto de publicarse sobre un análisis conceptual comparado, preliminar, donde incluí las fases tempranas de esta nueva semántica de lo educativo para Francia e Inglaterra, y quizás un poquito para España en el siglo XVIII. Como ustedes ven, vamos a estar con un tema histórico, ¿sí? Pero es un tema histórico cuyas preguntas fundamentales vienen de este presente. No hay que saber alemán para ver aquí una palabra repetidas veces. Y esa palabra es pädagogisch. Pädagogisch es justamente el adjetivo pedagógico, pedagógica, ¿sí? Pedagógico se ha transformado en uno de los elementos del vocabulario cotidiano, no solo dentro de las ciencias de la educación, etcétera, sino es un vocabulario social, es un vocabulario que es utilizado en los medios de comunicación, que puede ser utilizado en situaciones informales. Lo que aquí tenemos, por ejemplo, son un par de sellos de calidad. Por ejemplo, hay juguetes que reciben un sello de calidad, que es el que ustedes ven, que es redondito abajo, debe ser a vuestra derecha, que dice Pädagogisch wertvoll Spielzeug. Ahí se certifica que es un juguete que tiene un valor agregado, que tiene un valor especial, que no es cualquier juguete como una pistola de plástico, sino que es un juguete que supuestamente tiene una productividad o tiene algún tipo de acercamiento que lo diferencia de juguetes que supuestamente no son pedagógicos. También existe ese certificado para determinados modelos, para determinados materiales didácticos, etc. Es una palabra con fuerte legitimación. Es una palabra que tiene una legitimación tan fuerte que puede ser utilizada en contextos de mercado, como para posicionar un juguete que se vende de una manera particular. Y este es un tipo de uso del adjetivo pedagógico que siempre me ha llamado la atención. Primero por su plurisemia, por la cantidad de significados que tiene. Lo más interesante es que mucha gente se siente muy cómoda utilizándolo sin poder definirlo quizás en toda su extensión, este concepto. Eso lo hace un concepto interesante, un concepto de límites borrosos, pero que parece ser muy adaptado a muchos usos del lenguaje, a muchas caracterizaciones en el campo que llamamos pedagógico. Aquí de un periódico, Frankfurter Rundschau, el nombre me indica, es de la ciudad de Frankfurt, ¿sí? La sala de clase pedagógica. Digamos, ahí tienen la traducción, ¿sí? Demasiado ruidosa, demasiado llena, demasiado pequeña. Las salas de clase en Alemania no son muy adecuadas para aprender. Al fin y al cabo, ya hace bastante tiempo que se sabe cómo una sala de clase motivadora tiene que ser. En este caso, si uno se pregunta para este artículo, ¿qué es pedagógico? ¿Sí? Pedagógico es puerocéntrico, pedagógico es que ha sido especialmente diseñado. ¿Qué es? En este caso, pareciera ser que pedagógico está vinculado a la característica, a una característica de este arrangement, de este arreglo de la sala de clase, ¿no? Parece ser que pedagógico está vinculado con motivador, ¿sí? Y pedagógico pareciera ser la cualidad o de un objeto o de una situación, ¿sí? Miremos otro caso, realmente, digamos, sin ningún tipo de representatividad, etcétera, un blog. Un blog donde padres digamos, intercambian cuestiones alrededor, que se llama Todo sobre el bebé. ¿Sí? Si bien se llama Todo sobre el bebé, hay muchos padres que intercambian también cosas sobre sus hijos un poco mayores, que ya no son más bebés, y también en edad escolar. Entonces tenemos una situación en la cual es el último día de clase, ¿sí? En el estado de Baviera, en el sur de Alemania, y un niño se olvidó de hacer las tareas para el hogar.
la madre lo presiona siempre para que el chico haga estas tareas, el el chico no lo quiere hacer, pero ella parece no tener mucho éxito. Ese último día sucede otra vez que el chico está a punto de irse a la escuela y la madre se da cuenta que no hizo las tareas del hogar. ¿Qué dice la madre? La hice yo misma rapidísimo en su lugar. ¿Sí? Todo el año había dejado que él se enfrentara a las consecuencias de sus distracciones, en serio. Si se olvidaba algo para natación, no se lo llevaba. Y las tareas del hogar que él se olvidaba eran su problema. Pero hoy, el último día de clases, me dije, lo dejamos pasar. E hice las tareas yo por él. Por favor, díganme que no le he arruinado la vida y que cuando un día sea grande se reirá de este episodio. Soy realmente muy poco pedagógica. ¿No? Aquí hay una madre ansiosa que ha mantenido una regla casi todo el año, que es no aceptar los olvidos del hijo, o que si el hijo tiene olvidos, que sufra las consecuencias, ¿sí? Y que en el último día de clase ella cede a esta presión y hace las tareas a través de su hijo. Y eso ella dice que es poco pedagógico, unpädagogisch en alemán. Entonces aquí, pedagógico pareciera ser, o si ella dice que es poco pedagógico es por no haber sido consecuente en la educación de su hijo, por lo menos en este año escolar, pedagógico sería ser consecuente. Y acá pedagógico parece ser la cualidad de una persona, ya no de un objeto, ya no de una situación. Es en ese sentido que nos intrigan este tipo de usos, este tipo de fuerza legitimadora. O sea, esta persona se siente mal, ¿sí? Se siente mal que no ha sido consecuente con su hijo, y lo expresa a través de este adjetivo. ¿Sí? También es un adjetivo que tiene una legitimidad científica, una legitimidad como de saber experto. Y en ese sentido nos preguntamos, ¿desde cuándo habla la gente así? ¿Existió siempre este tipo de significados? ¿Existió siempre el tipo de categorías que hoy denominamos lo pedagógico, lo antipedagógico, lo poco pedagógico, lo más pedagógico? El objetivo de nuestro proyecto es ver los primeros pasos de esta semántica, los primeros pasos de este tipo de vocabulario. Entonces, por eso tenemos como objetivo el análisis de cómo emerge, se impone, varía, se transforma, lo que llamamos un campo conceptual, marcado por el adjetivo pedagógico, en lo que se denomina en historia el tiempo umbral, el Sattelzeit, que es un tiempo, digamos, de grandes innovaciones semánticas en la modernidad, que coincide con la Ilustración. Y me voy a centrar particularmente en los estados de habla alemana, y en nuestro proyecto queremos diferenciar enseñanza secundaria y enseñanza primaria, pero ese es un tema menor hoy. ¿Sí? Entre las preguntas específicas, ¿no? Tenemos la cuestión de la emergencia, de cuándo se utiliza, cuándo aparece. ¿No? Siempre es muy difícil decir, esta es la primera vez que aparece esta palabra, hay que ser cuidadoso, pero por lo general uno puede ver en materiales históricos cuando hay un umbral a partir del cual empieza a aparecer esa palabra, más allá que quizás hubiera existido antes y hubiera sido utilizada muy individualmente. El tema de la imposición, ¿sí? ¿Cómo se impone? ¿Por qué les pareció una palabra plausible a muchos y empezaron a utilizarla? Ahí es donde nuestro tema de enseñanza primaria y secundaria juega un rol, porque una de las hipótesis que tenemos es que en el marco de la enseñanza primaria todo el vocabulario vinculado a lo pedagógico ha tenido más impacto que en la secundaria, donde las disciplinas a enseñar tienen como un rol mucho más fuerte. Pero ese es otro tema. La variación, ¿sí? ¿Hablan todos de lo mismo cuando dicen pedagógico o poco pedagógico o antipedagógico, etcétera? ¿Diverge esa semántica? ¿Hay diversas corrientes? ¿Se diferenciaron connotaciones positivas y negativas? ¿Hay cosas que se denominaban pedagógicas quizás hace muchos años y que hoy ya no se denominan pedagógicas? Y ahí mismo con la variación, por supuesto, tenemos el tema de la transformación, que son las variaciones en el tiempo. Cuando nosotros presentamos este proyecto, el escollo mayor, la mayor dificultad para decir esto es una idea de investigación, seria, fue la pregunta de si los adjetivos pueden ser analizados como conceptos. Y este es un problema epistémico importante. ¿Por qué?
porque existe en el campo de la historia, y también en parte en la historia de la educación, lo que se llama historia de los conceptos. La historia de los conceptos es un campo ahora internacional, pero que empezó de manera muy fuerte en en la historiografía de habla alemana. Y el señor que ven aquí citado, Reinhard Koselleck, que ya murió hace unos años, fue como el primero que hizo grandes proyectos de historia de los conceptos, ¿no? Y tiene, digamos, unos 10 tomos de un trabajo epocal sobre el cambio del vocabulario político y social en los países de habla alemana entre 1750 y 1850, etc. Pero para él, cuando uno va a mirar en qué trabajan los historiadores de los conceptos, trabajan sobre sustantivos, ¿sí? Trabajan sobre la educación, la pedagogía, la política, la familia, la libertad, el derecho. Son todos sustantivos que designan un campo conceptual con una cierta polisemia, con una diversidad de significados. Entonces es un problema, en principio epistemológico, argumentar que los adjetivos pueden ser analizados como conceptos, ¿no? Digamos, no es algo que sea intuitivo, es algo sobre lo cual tuvimos que trabajar en parte teóricamente. Nosotros, si tomamos la historia, digamos, la definición de concepto como una sinopsis abstrayente, ¿sí? Y como palabras con valor superior, así son definidos, o sea, no son definidos como los sustantivos que tienen valor superior, sino palabras con valor superior. Creo que valor superior en el sentido de que puede ser más equívoco, que no es fácilmente definible, que pueda tener diversas interpretaciones, etc. Nosotros creemos que el adjetivo pedagógico y el comparativo, el negativo de pedagógico, antipedagógico, más pedagógico que, etcétera, como un campo de significaciones, es una sinopsis abstrayente, es un adjetivo que no define, como si uno dijera que algo es rojo, ¿sí? El adjetivo rojo define algo, sino que lo pedagógico define tanto como también, sí, introduce un campo de representaciones de un nivel superior. En ese sentido, tuvimos que hacer un esfuerzo de fundamentación con respecto al carácter conceptual de los adjetivos. Y uno de los criterios que hay a veces en la lingüística para ver si un adjetivo tiene capacidad conceptual es que sea posible mostrarlo como sustantivo, ¿sí? Y justamente tenemos, también se usa mucho últimamente, lo pedagógico, ¿sí? Como una sustantivación de algo que en principio es un adjetivo. Por otro lado, lo que a nosotros nos ayuda a definirlo como campo conceptual es que tiene varias, no es solo un adjetivo en su forma femenina y masculina, en castellano, en alemán hay neutro también, sino que también es un campo de significaciones porque incluye tanto la forma positiva del adjetivo como la negativa, ¿sí? Que nosotros le tenemos que poner con un adverbio, ¿sí? Poco pedagógico, nada pedagógico, etc. En alemán se adjetiva con una negación al principio, como ustedes ven. Tiene una forma comparativa, más pedagógico que, ¿sí? Y una forma superlativa, que es muy poco frecuente, que sería lo más pedagógico, ¿sí? Lo más pedagógico sería hacer tal y tal cosa, ¿sí? Entonces, nosotros si bien tomamos el adjetivo pedagógico como una semántica histórica que se ha ido formando a través del tiempo, que se ha ido transformando a través del tiempo, no solo tomamos esa palabra, sino que tomamos todo el campo, derivado del uso de ese adjetivo para decir, con este campo semántico tenemos un campo conceptual. La primera posibilidad que cuando decimos conceptuales, porque hay también varias formas de ver el significado, ya lo vimos en los primeros ejemplos, ¿sí? Que es motivador, es ser consecuente, no ser consecuente, etc. La primera posibilidad
que tenemos, en el caso de los adjetivos, para mirar su semántica, es ver qué tipo de adjetivo es. ¿Sí? Eso hay que ir a la lingüística, hay que ir a algo que se llama teoría del adjetivo. Jamás hubiera pensado que iba a ir a leer cosas denominadas teoría del adjetivo en mi vida, pero suele pasar en procesos de investigación, que uno termina en lugares que uno no suponía. Y la teoría del adjetivo nos dice que, por ejemplo, un adjetivo puede ser de pertenencia o relacional, ¿sí? Entonces, pedagógico sería todo lo que atañe a la pedagogía, por ejemplo, ¿sí? O derivado de la pedagogía, por ejemplo, un consejo pedagógico podría entenderse como aquel que es un consejo que está de acuerdo con las reglas o el saber legitimado de una disciplina que se llama pedagogía. En ese caso, cuando se trata de un adjetivo que relaciona, ¿sí? O sea, ahí el adjetivo está relacionando con la pedagogía o con el pedagogo también, ¿sí? Se trata de hallar un referente y la función del adjetivo es hallar un referente y clasificar, ¿sí? Esto es del orden, este consejo pedagógico significa, es un consejo del orden de la pedagogía, que viene del punto de vista de la pedagogía. Tiene esa función clasificadora. Pero hay un problema en este caso de definir pedagógicos como cuestión relacional solamente. Los adjetivos puramente relacionales, por lo general, no son pasibles de ser formados en formas comparativas y superlativas. Y en alemán no se los puede denegar con la partícula un, como se los mostré antes. Y por último, no son combinados no son combinables como con otros adjetivos. Y eso son todos casos que en alemán lo tenemos, ¿sí? Cuando les mostraba los sellos de calidad, que decía pedagógicamente valioso, ¿sí? Ahí tenemos dos adjetivos combinados, pädagogisch wertvoll, ¿sí? O sea, la teoría del adjetivo en alemán dice una serie de cuestiones para los que son adjetivos relacionales, y este adjetivo pedagógico tiene todas estas posibilidades, tiene comparativo, tiene superlativo, se lo puede combinar, etc. Y esto es porque la semántica del adjetivo pedagógico, que puede ser relacional, no se agota en ese carácter relacional, sino que puede ser también un adjetivo calificador, ¿sí? Esto es un adjetivo que caracteriza algo, que caracteriza una sustancia o un sustantivo. Entonces, y ese sería el caso de cuando teníamos en los ejemplos al comienzo, bueno, en este artículo en el periódico se identifica pedagógico con motivador, ¿sí? Ahí hay una calificación de un sustantivo. El aula pedagógica es el aula motivadora, ¿sí? Y no es ya no es una función de relacional y de clasificación, sino de afirmar alguna cualidad para el sustantivo que está transformando. Lo interesante también es que hay formas de sustantivación, como les mencioné, la de lo pedagógico, ¿sí? Que se usan mucho en la discusión alemana, ¿sí? La disciplina de la pedagogía, dice un autor conocidísimo aquí en Alemania, se pregunta por la estructura fundamental de lo pedagógico. Ajá. Existen varias formulaciones al respecto a lo pedagógico, das Pädagogische, es en neutro también en alemán. Algunos lo definen como medio, digamos, siguiendo la sociología de Niklas Luhmann, otros dicen que es un registro de la imaginación, etc. Últimamente salió un libro hace poco, una teoría pedagógica de la escuela, y aquí se quiere diferenciar de una teoría sociológica de la escuela, ¿sí? Explícitamente no se sabe muy bien qué es la teoría pedagógica de la escuela, pero en principio hay esa voluntad de diferenciación con respecto a los sociologismos, que ven la teoría de la escuela solamente desde las funciones sociales, ¿no? Últimamente tengo colegas, algunos de ustedes conocerán, fenomenólogos. A los fenomenólogos les encanta armar palabras nuevas. Yo no soy fenomenólogo y me parece fascinante cómo tienen los fenomenólogos en la filosofía como una voluntad de vocabulario. Y últimamente mi colega directo que hace teoría de la educación habla de la
pedagogicidad, ya ni siquiera lo pedagógico, sino la pedagogicidad como si fuera a significar otra cosa. Él nunca me pudo explicar qué es, pero no importa. A mí no, digamos, no me importa que sea claro o poco claro el concepto, sino que me parece interesante, que es un concepto que a mucha gente también le sugiere muchas cosas diferentes, ¿no? Lo veo como un hecho social, y también al interior del campo de investigación, que tenga esta fama y que tenga esta, ¿cómo se diría? Anschlussfähigkeit. Que pueda conectarse a tantos discursos y a tantos usos. Nuestro proyecto es empírico, no es normativo. No queremos decir qué es lo pedagógico, sino que queremos reconstruir qué objetos, qué relaciones, qué situaciones fueron caracterizadas con este adjetivo y sus variaciones en un lugar y en un tiempo específico. O sea, acá no estamos haciendo historia para decir, la historia nos está enseñando cuál es la verdadera semántica de todo esto y nosotros vamos a terminar con la confusión que reina en este campo semántico, sino que lo que queremos ver es bajo qué condiciones, a quiénes les interesa utilizar ese vocabulario, qué ganan usando ese vocabulario, qué tipos de significados utilizan, que quizás no tenían, son significados nuevos que vienen con la palabra nueva, o son significados viejos que suenan ahora, cuando digo ahora es en el siglo XVIII, más modernos porque uno lo llama pedagógico, etc. O sea, es realmente empírico, historizante y no normativo. No significa que no nos interesa después discutir consecuencias normativas de nuestros resultados, pero en principio el proyecto es en sí mismo un trabajo de historización. Cuando hablamos de la emergencia del concepto tenemos que ver como hacer un rastreo muy rápido sobre una palabra que es muy vieja. Nosotros sabemos que pedagogo existía, es una palabra griega, de origen griego, viene del griego antiguo, ¿no? Del moderno, y que en principio, esto ya durante la antigüedad también se fue diversificando, era un esclavo o un dependiente del hogar, pero casi siempre un esclavo realmente, que estaba a cargo de la disciplina y el cuidado de los niños. Igual con la palabra esclavo no hay que dejarse influenciar por la imagen de esclavitud que nosotros tenemos con respecto a la historia de nuestras repúblicas o como se conoce en los Estados Unidos, etc. El estatuto de esclavo varía en el curso de la historia, en el curso de las civilizaciones también, y los esclavos no tenían por qué ser ni pobres, ni analfabetos, ni poco educados. Ese es el tipo de esclavitud que nuestros países han conocido más. Pero ha habido casos en diversos reinos, etcétera, en el campo del mundo árabe, donde esclavos eran ministros, ¿sí? Eran esclavos legalmente del rey, pero eran personas de confianza del rey, por eso eran ministros. Entonces, con esto del pedagogo, hay que tener un poco cuidado, pero sí nos dice que el pedagogo nace como una idea un poco subalterna, ¿no? Al fin y al cabo, no es el padre, el pata familias, no es el dueño del hogar, es alguien que recibe órdenes, es un dependiente, etc. Y si bien ese es el origen de la palabra, pero se empieza a utilizar después para, digamos, para no esclavos, para funciones de docencia, etcétera, sobre todo en el helenismo, o sea, en la antigüedad tardía. Con el primer cristianismo se institucionaliza este sentido el desplazamiento con respecto al sentido originario. Ya uno no está pensando en esclavos. Y hay un caso, realmente un libro que a mí me parece muy recomendable leer, aunque sea tan lejano, que es el libro de Clemente de Alexandria, que se llama Pedagogo, ¿sí? Donde yo creo que es un libro fundamental porque él considera la imagen de Dios como la imagen de el pedagogo, ¿sí? Y nosotros somos todos, al ser hijos, digamos, de Dios o producto de su creación, somos lo que sería alumnos eternos, ¿no? Ahí hay una justificación de cuestiones de la fe, de institucionalización de la iglesia, etc. Yo creo que es una de las grandes raíces de lo que Foucault denominó poder pastoral en su momento, ¿no? Que es este estadio de dependencia perpetua,
que está puesta en este libro. Un libro en ese sentido fascinante, que él describe esa relación de subordinación eterna para con Dios en términos pedagógicos. O sea, esa palabra griega se independiza de ese marco de la esclavitud, etc. Se institucionaliza en el vocabulario. Clemente de Alexandria escribe en griego en principio, pero por supuesto, como va a ser uno de los padres de la iglesia latinizada, se va a encontrar formas latinizadas de esta palabra griega, ¿sí? Sobre todo también en la Edad Media, etc. O sea, no era una palabra desconocida que se haya extinguido, digamos, con la cultura griega clásica. Pero estas son cuestiones en las cuales, si bien no hice un rastreo exhaustivo con respecto a qué pasa con el adjetivo en esta época, creo que el adjetivo no existía. Existía la figura del pedagogo, la persona, en principio. Entonces, para nosotros, digamos, estos son, digamos, antecedentes interesantes, pero no son nuestro foco de investigación. Nosotros hemos encontrado provisoriamente, ¿sí?, que los primeros adjetivos, los primeros usos del adjetivo en alemán se encuentran en un medio social y religioso particular, que es el del pietismo, que es un movimiento de reforma al interior del protestantismo en el siglo XVII y XVIII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Realmente el pietismo alemán profundamente, es una de las cosas que nosotros apenas conocemos en América Latina, ¿sí?, que se conoce Comenio, que se conoce Pestalozzi, se conocen otros clásicos, etc. Pero el pietismo es quizás una de esas corrientes con mayores consecuencias para la historia de la educación en general, y no solo para la historia de las ideas pedagógicas, sino también para la historia de las instituciones pedagógicas. Realmente es una pena, digamos, que haya digamos, un conocimiento bastante estrecho con respecto al pietismo. El pietismo va a ser una especie de teología semioficial del Estado prusiano, que va a ser el gran Estado educador. Ups. Acabo de activar Siri, me parece, porque me escucho con algo en mi voz. Perdón. Entonces, ya ven que el pietismo, que es una corriente muy vinculada es una corriente un poco rigorista al interior del protestantismo. Es una corriente donde se espiritualiza aún más la relación entre el fiel y Dios, etc. Y es muy disciplinaria esta corriente. Es interesante porque no solo inventa esta palabra, inventa también otras. Y vemos que en ese marco empiezan las primeras referencias a cuestiones pedagógicas, etc. La primera que hemos encontrado en alemán es un uso para nosotros interesante, ¿no? Un teólogo luterano, digamos, que habla de la enseñanza pedagógica, ¿no? Pädagogische Handleitung. Handleitung es una palabra muy vieja para eso. Digamos, el fundador del pietismo, que es un teólogo muy, muy conocido en Alemania, Jakob Spener, también usa el adjetivo digamos, en las obras fundamentales. O sea, ustedes lo que pueden ver es que hay un tipo particular de autor que inventa este adjetivo, que son teólogos. Y son teólogos que se consideran reformistas al interior de la Reforma protestante, ¿sí? O sea, Lutero ya había sido hace 200 años, ellos ven que se anquilosó un poco la Reforma y la tratan de renovar con toda una serie de nuevo tipo de instituciones, ideas y programas, y dentro de ese paquete reformador parecen necesitar un adjetivo que hasta ese momento no se conocía, que es el de pedagógico. Y las escuelas que ellos fundan, algunas de ellas se van a llamar, por ejemplo, Pedagogium, ¿sí? O la Escuela Real Pedagogi Regi, también, que son escuelas en la ciudad de Halle, que está acá a 1 hora de tren de Berlín, y que Halle era un centro pietista fundamental, con una universidad recién fundada, donde estos teólogos pietistas dominaban básicamente, y donde los reyes prusianos encontraban estos pietistas como buenos aliados para
para una serie de reformas que ellos querían impulsar. Estas son las primeras, pero muy, muy individuales, menciones del adjetivo pedagógico en alemán, ¿sí? Lo que nosotros empezamos a ver, o sea, esto es siempre provisorio. Alguien puede venir y decir, pero yo encontré un uso del adjetivo pedagógico en 1550, 100 años antes. Bueno, ok, todo bien, nosotros no reclamamos decir esta es la primera, pero de las primeras donde empieza a emerger, ¿sí? El adjetivo. Lo que nosotros hemos visto en nuestros preparativos para el proyecto, es que lo que empieza a ver como take-off, como despliegue de este adjetivo, se dan las décadas 1760 y 1770. O sea, ahí ya no aparece una mención y media, una casualidad, sino que empieza a ser institucionalizado, empieza a tener un uso recursivo, se repite, ¿sí? Parece ser no parte de un vocabulario tan especial de un teólogo que le escribe a otros, sino estar por lo menos orientado a un público lector, por lo menos. Entonces, por ejemplo, tenemos hacia 1777 una revista educativa, que se llama Pädagogische Unterhandlungen, ¿sí? Que serían negociaciones pedagógicas, sería la traducción. Y que fue editada por dos personas muy, muy conocidas en el campo educativo de la época, Basedow y Campe, ambos teólogos, ¿sí? Otra vez, no se entiende la pedagogía si no entienden nada de teología. Ustedes como Universidad Católica quizás reciben este mensaje con más aceptación cuando lo digo en los campos laicos donde yo donde más me muevo, a veces se genera un cierto escozor, pero no se entiende el origen de la pedagogía moderna si uno no tiene idea de ciertas figuras, ciertas argumentaciones teológicas. Y estos teólogos, que son teólogos bastante independientes de la iglesia institucional, ¿sí? Que son muy reformistas, quizás lo podríamos llamar protoliberales, ¿sí? Ambos son teólogos que escriben libros de texto para escuelas, o sea, también hacen cosas prácticas, ¿sí? Basedow funda escuelas propias, le va muy mal, ¿no? Pero ese es otro problema. Y ahí ellos hablan, ¿por qué llamamos a esta revista Negociaciones Pedagógicas? Y lo dicen así: no teníamos tiempo de pensar en otra cosa, de perder tiempo en ver qué título le ponemos, así que sin esfuerzo decidimos ponerle investigaciones pedagógicas. Para nosotros ahí, eso es un indicador interesante de que por lo menos estos dos autores y las personas que ellos conocen, ¿sí? Parecen creer entender lo que significa pedagógico. No sé si lo entienden o no, pero ellos consideran que es claro, y se lo puede presuponer, y no hay que definirlo de manera particular. Entonces esto es lo que yo llamo take-off, ¿no? Un despegue, porque ya no es algo que sea visto como, bueno, una palabra rara que se le ocurrió a alguien en algún contexto y que quizás nunca más la volvió a repetir, sino que ellos están aludiendo a un uso recurrente, repetitivo de la palabra. O sea, el uso en títulos es algo que denota cierta familiaridad, ¿sí? Si ustedes en un título trata de aclarar y de atraer a un público lector, digamos, no pondrían algo que no les resuene en nada a ese público lector. Entonces, el lugar de los títulos nos parece interesante para ver si esto puede ser visto como un adjetivo que se sobreentiende y que tiene una semántica quizás difusa, pero una semántica que muchos creen poder entender, ¿sí? Lo vemos también que, digamos, en la presentación, cuando nosotros hicimos las primeras pequeñas investigaciones para presentar nuestro proyecto, vimos que, bueno, esto se empieza a expandir, ¿sí? Se despega 1760, 1770, y vemos ya, miren acá tenemos citas diversas del mismo año, 1839, donde uno ya ve que se habla de cuestiones, sistema pedagógico, cuestiones pedagógicas, razones pedagógicas, ¿sí? Ya es un vocabulario bien establecido, y es que es profundamente polisémico. Cuando nosotros hacemos el ejercicio, tomamos una cita y decimos, acá se usa el adjetivo pedagógico. ¿Qué vendría a significar pedagógico en esta cita particular?
Aquí tienen algunas de las cosas que nosotros identificamos. A veces uno dice pedagógico para decir educativo, ¿no? Otras veces se dice pedagógico y está queriendo decir formador. Otras veces, cuando uno dice, también en esa época, esto es demasiado pedagógico, está diciendo esto es demasiado escolar, ¿sí? Como demasiado simplificado, etc. Algunos van a decir esto es pedagógico en el sentido es entendible, ¿no? Y por eso accesible. O sea, en ese sentido ya tenemos esta semántica realmente bastante densa, que tiene el adjetivo ya, digamos, digamos, en estas primeras décadas de uso del adjetivo. Nuestras primeras revisiones del material dieron que hay un aumento cuantitativo importante del uso de este adjetivo. ¿Por qué hacemos este proyecto entre 1750 y 1850? Mis colegas, cuando les interesa mucho este proyecto, me dicen, pero ¿por qué no haces nada actual? Etcétera, ¿no? Es la pregunta que tienen muchos. Primero, pues soy historiador, ¿sí? Y creo que aparte son trabajos diferentes. Creo que sería un trabajo empírico interesante, ¿no? Ver cómo toman los medios este adjetivo, cómo se toma quizás también en lo que sería un uso más interno al interior de investigación educativa, cómo quizás se usa en la lengua popular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso son trabajos de investigación posibles para otras personas. La cronología que nosotros adoptamos en el proyecto es una cronología vinculada a la historiografía de los conceptos, tal como Reinhard Koselleck la desarrolló en su obra. Esto es, él encontró que hay un cambio semántico en Alemania, ¿sí? En los países de habla alemana, muy importante, entre 1750 y 1850. Y eso es lo que se llama tiempo umbral, ¿sí? O un tiempo bisagra, también lo podemos llamar. Por ejemplo, si uno dice libertad, la palabra libertad en el año 1750 y dice esa misma palabra en 1850, esa palabra cambió profundamente de significado, ¿sí? La libertad de quién, y aparte qué tipo de libertad es, ¿no? Y la diversificación entre libertad civil, libertad religiosa, libertad política, etcétera, etcétera. Las palabras, ¿sí?, forman una continuidad, pero bajo la continuidad de la palabra se esconden cambios semánticos, cambios de significado muy importantes. Y él lo que vio es que muchos de estos conceptos centrales del vocabulario político y social en la lengua alemana cambian fundamentalmente entre 1750 y 1850, y que nosotros, lo que quizás hoy ya tenemos una nueva revolución semántica en muchos sentidos, si vemos hoy las discusiones que hay sobre si se pone el barbijo, que me quita la libertad o no, y qué semántica la libertad, etcétera. Creo que hay varias cosas en movimiento, pero muchas de los significados que nosotros tenemos de esa palabra libertad son herederos de lo que esa palabra significaba en 1850, o sea, cuando cerró ese tiempo de umbral. Hay investigaciones que muestran que quizás, por ejemplo, para la lengua inglesa también esto ha sido trabajado, y ellos dicen, sí, pero en nuestro caso el tiempo umbral no es 1750-1850, sino quizás un poquito antes. Los franceses dicen lo mismo, o sea, habrá variaciones, pero al interior de la lengua alemana es una hipótesis validada, con la cual nosotros nos apoyamos, es decir, es plausible que nosotros encontremos en este marco, 1750-1850, no solo la emergencia y la consolidación de este adjetivo, sino también, digamos, algunos cambios en sus significados. O sea, en ese sentido, fundamentamos nuestro proyecto en función, y esto es lo importante cuando uno hace un proyecto de investigación, uno no está solo, hay gente que ha hecho cosas parecidas, más o menos parecidas, o por lo menos desde esta misma perspectiva, que es la de la historia de los conceptos, y uno no tiene que empezar de cero. Entonces, digamos, no solo es ahorrativo, sino también que es científicamente legítimo y necesario, ¿sí?, vincularse con estas cosas que se han hecho con este estado del arte. El estado del arte no es un ritual para decir, ay, cuántas cosas que ya leí, que ya sé, sino para poder ayudarse a sí mismo con respecto a la definición de las propias preguntas, el tipo de materiales, análisis, etc. ¿Qué fuentes vamos a tener? Y aquí es donde realmente, si uno quisiera hacer este proyecto con la misma cronología en América Latina o en España mismo, uno tendría muchas dificultades por el tipo de materiales que existen o que no existen, ¿sí?
Nosotros vamos a tener, primero son textos, esto es claro, ¿sí? Estamos con una categoría lingüística, pero vamos a tener una serie de materiales diferentes, pero no iguales. Con respecto a la imposición, ¿no?, de este nuevo adjetivo, ahí queremos mirar fundamentalmente las enciclopedias y diccionarios de educación, ¿sí? La primera enciclopedia de educación en lengua alemana se publica en 1774. ¿No? Si me preguntan cuál es la primera enciclopedia de educación publicada en castellano, bueno, siempre hay que definir enciclopedia, etcétera, pero hay un diccionario de métodos y sistemas de enseñanza de Carderera y Avendaño en España, y es de 1850 recién. Y esa es la que yo considero sería la primera enciclopedia. Así que ven como que hay, digamos, la cronología de la lengua castellana sería otra, o los materiales que nos permiten trabajar este tipo de temas sería completamente otra. Entonces tenemos esas enciclopedias y después queremos ver la diferenciación. La imposición es la siguiente: una enciclopedia no la... si el adjetivo es mencionado en una enciclopedia, en un diccionario, es que está como institucionalizado. ¿Sí? Ya no es el capricho de alguien utilizar esa palabra, sino que es reconocible socialmente. Entonces, por eso utilizamos para este tema de si se impone o no se impone este adjetivo. Se impone si seguimos las enciclopedias y los diccionarios. En temas de diferenciación, y esto lo vamos a ver más en detalle, vamos a tener una selección de revistas de educación y pedagógicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchísimas revistas de educación y pedagógicas en esta época en Alemania. Y aparte están bien documentadas, etcétera, son accesibles incluso electrónicamente. Entonces, realmente nos da como perspectivas de campos y de profesiones pedagógicas muy diferentes cómo utilizan este adjetivo. También queremos hacer una especie de base de datos que muestre también este tema de la imposición, que es ver cuántos libros se publican que lleven en el título o en el subtítulo este tipo de categoría, ¿no? Otra vez con esta especie de teoría del título, ¿no? Un título es algo que uno utiliza, digamos, más bien para comunicar. Entonces, si uno titula algo con una palabra, se puede presuponer que hay un entendimiento de esa palabra. Y más allá de eso, por una cuestión así lateral, vamos a querer hacer un análisis adicional de lo que sería una enciclopedia, no ya no de educación, sino una enciclopedia general, muy, muy, muy importante, que se llama Brockhaus. Es una enciclopedia que empezó también a publicarse en 1796. Cada hogar de clase media tenía su enciclopedia Brockhaus en la biblioteca, era como casi un signo de distinción y de educación. Y ver, bueno, si van cambiando en esa enciclopedia general no pedagógica los sentidos de este adjetivo. Con respecto a las revistas pedagógicas, ¿sí? Tenemos realmente mucho material. Si yo les pregunto ¿cuándo empiezan revistas pedagógicas en Colombia? ¿Sí? ¿Cuándo en Argentina, de mi país, en natal? Y se vinculan con la institucionalización del sistema educativo nacional. Y empiezan muchas veces como boletines oficiales, etc. Yo diría más o menos para Colombia, revistas realmente pedagógicas empieza a haber recién en 1870. ¿Sí? Con la primera reforma pestalozziana, me puedes desmentir, no importa. Pero lo que sí tenemos, revistas específicas de cuestiones de la educación, existen en lengua alemana desde el año 1700. ¿Sí? Acá hay una obsesión muy particular de los alemanes con respecto a lo educativo, a lo escolar, etc. Y para los años 1700 hasta 1850, un colega mío, Jens Brachmann, identificó 135 revistas pedagógicas, ¿sí? Muchas de ellas también en el siglo XVIII, ¿no? O sea, no solo hacia 1850, sino también antes. Y las clasificó en 8 tipos de revistas, ¿sí? 8 tipos de publicaciones, en función de quiénes eran los que las publicaban, ¿sí? ¿Son todos los pedagogos iguales? No. ¿No? Hay diversas figuras de pedagogos.
Entonces hay revistas de los que llaman los filólogos serían los profesores de educación secundaria, ese es el nombre que se les daba en Alemania. Después los filántropos son, en este sentido, son reformadores pedagógicos, Campe y Basedow, los que yo les cité antes, que pusieron el título a su revista Negociaciones Pedagógicas, eran de estos filántropos. ¿Sí? Después están las revistas de los maestros mismos de enseñanza primaria, ¿sí? Revistas catequéticas y de teología pastoral, también muy importantes porque dentro de las actividades pastorales de la clerecía en Alemania estaba la inspección escolar. Y es más, esa inspección escolar religiosa duró hasta 1919. ¿Sí? Así que, digamos, estas revistas catequéticas y de teología pastoral tienen muchas cuestiones de educación porque al ser inspectores y aparte de tener que supervisar mucho enseñanza de la religión, tenían que vincularse a cuestiones escolares, etc. Después había revistas de filosofía educativa, muy poquitas, pero muy interesantes, o sea, gente que quería hacer teoría muy sistemática de lo educativo. ¿Sí? Revistas llamadas antropológico-psicológicas, esto es, revistas que estaban pensando cómo es la psiquis humana, etcétera, y qué es el hombre en función de lo que hoy llamaríamos psicología, pero una pregunta fundamental para esta gente era cómo se transforma la psiquis humana, y por eso hablaban mucho de educación, ¿sí? Las llamadas revistas eruditas, así, más historizantes, etcétera, y revistas de lo que se llama un milieu semiprofesional, o sea, que eran gente quizás burgueses, interesados de que los campesinos leyeran algo, etc. Ellos no eran pedagogos profesionales, pero hacían también revistas para propagandizar algunos elementos, etc. Nosotros queremos ver qué pasa con este adjetivo en revistas que vienen de estos 8 milieus, de estos 8 medios sociales, de estos 8 tipos de autoría. ¿Sí? Y no tenemos siempre revistas de todos, digamos, las categorías las ven en alemán, pero acá no importa, lo que me interesa mostrarles a ustedes es que tenemos no siempre revistas de todos los medios sociales para todo el periodo. Es un problema de la comparación, pero para los principales lo vamos a tener. En ese sentido, nuestro proyecto, y aparte la pregunta es, bueno, ¿y cómo leen esas revistas? Sí, ese es un problema porque nosotros estamos hablando, déjenme ver, estoy viendo estamos hablando, nuestra muestra de revistas entre 1750 y 1850 tiene 255.000 páginas. 255.000 páginas. Es claro que no las vamos a leer todas, ¿sí? Sino que tenemos que usar, digamos, herramientas nuevas que tienen que ver con el reconocimiento electrónico de caracteres, ¿sí? Y por eso nuestro proyecto está enmarcado dentro de lo que llamaríamos las humanidades digitales, ¿sí? O sea, vamos a hacer una mezcla de rastreado digital, ¿sí? Digamos, todas estas revistas están digitalizadas en un formato que se pueda leer en formato PDF, y ahí haríamos como un barrido más extenso, ¿sí? Combinado con análisis más focalizados de revistas particulares, de artículos particulares. Entonces, esto es también para darle también una impresión, digamos, de cómo uno puede afrontar quizás este desafío de las humanidades digitales, ¿no? De esta posibilidad de darnos la posibilidad de analizar masas de información, ¿sí? Por lo menos a un nivel superficial, pero la superficie sí importa. ¿Qué niveles de análisis nosotros queremos utilizar? Y en esto no me voy a adentrar mucho porque el tipo de resultados que les quiero presentar no están tan vinculados a ellos. Diferenciamos diversos niveles del uso conceptual de este adjetivo, un nivel lexical, ¿sí? Aparece la palabra, con qué frecuencia, va aumentando o va bajando, tiene coyunturas este adjetivo, ¿sí? Ahí se necesita cuantificar, sabemos mucho sobre las deficiencias o los límites de la cuantificación, pero es un primer lugar de reconstrucción. Un nivel semántico,
ahí sí es una cuestión más, más cualitativa, donde nos juntamos a lo que se llama codificar, siguiendo un poco el paradigma de la grounded theory, ¿sí? De hacer códigos que nos permitan tener como un entendimiento más denso de citas particulares, ¿no? Seleccionamos alguna serie de textos y con esos textos nos vinculamos mucho más cualitativamente. Y ahí buscamos no solamente la palabra, digamos, el adjetivo pedagógico, sino también las cuestiones complementarias o suplementarias, digamos, lo antipedagógico también, etc. También nos interesa ver, aparece más en libros, aparece más en revistas, ¿sí? ¿No? La cuestión de en qué soportes mediáticos aparece más. Quizás no haya ninguna diferencia al respecto, es un vocabulario general. Nos interesa también ver si es parte de un discurso meramente pedagógico o empieza a usarse en otros discursos también. En el discurso médico, en el discurso económico, quizás en el discurso de la religión misma. Etcétera. Y después, bueno, hay cuestiones más amplias, nivel sociocultural, donde hay contextualizaciones políticas, etcétera. ¿En dónde estamos? Bueno, lo que tenemos hasta ahora son una muestra de 69 revistas, de estos 8 diferentes medios, unas revistas que tratan de comprender este siglo en el cual nosotros nos focalizamos, ¿sí? Y digamos, todavía estamos luchando con esta mera cuantificación. ¿Por qué? Porque ustedes deben saberlo, si han trabajado con textos antiguos que están digitalizados, vayan al Google Books, ¿sí? Y la tipografía de los libros hace que los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres funcionen mejor o peor. Y ustedes deben conocer que en alemán durante mucho tiempo prevaleció una letra que nosotros le llamaríamos un poco como gótica, ¿sí? Que no es tan fácil de reconocer. Hoy en día es la grafía alemana como cualquiera, como la nuestra, como latina, pero hasta bien entrado el siglo XX, digamos, había una grafía que no la podríamos leer, más allá de que uno entienda alemán o no. Entonces, ese problema también lo tienen los programas de reconocimiento óptico de caracteres. O sea, no pueden reconocer todas las variaciones o todas las formas, sobre todo cuando hay a veces separación de sílabas, ¿sí? La primera sílaba está en un renglón y después viene el resto de la palabra, a veces no lo ve, a veces sí, ¿sí? A veces esta palabra en alemán pädagogisch, que era la P y después una A con diéresis, ¿sí? Con los dos puntitos, esa palabra se puede escribir también, en vez de P y A con puntitos, se puede escribir P-A-E, ¿sí? Entonces hay que buscar también las dos formas, etc. Nosotros hemos hecho algunos experimentos para poder dimensionar qué error estamos teniendo. Error vamos a tener, ¿sí? No vamos a leer las 255.000 páginas, pero sabemos que lo que nos va a identificar el programa es solo una parte porque hay partes que no están siendo identificadas. Entonces tenemos por lo menos que decir qué es lo que nos estamos perdiendo, un 10%, un 15%, un 20%, tener una idea para poder cuantificar con una seriedad, y no decir solamente hay 500 usos del adjetivo, hay 600, hay 700, sino poder verlo con mayor plausibilidad. Como dijimos, la forma negativa ha sido un problema, pero lo hemos solucionado en parte también. Y lo que empezamos a ver es que este tipo de adjetivo aparece como el vocabulario de un grupo de personas muy específico. ¿Y qué son estos filántropos? ¿Sí? Que no en vano habían llamado a esa revista tan importante de las negociaciones pedagógicas, Pädagogische Unterhandlungen, ¿sí? Con este nombre. Ellos parecen inventar con este uso repetido del adjetivo, algo así como un programa de reforma. Yo creo que ellos, digamos, mi interpretación no solamente sustantiva, en el sentido de decir, bueno, porque ellos con pedagógico están queriendo decir algo nuevo, que puede ser, sino que también es una cuestión de marketing,
¿sí? Una cuestión de posicionarse con respecto a otros pedagogos, a otros pastores y catequistas, etcétera, etcétera, que hablan sobre educación. Y una forma es también generar como una semántica atractiva que sugiere novedad. ¿Sí? No digo que no la tenga, pero en principio sugiere novedad a través, por ejemplo, del uso de estas palabras que todavía no eran parte del vocabulario de la población. Lo que sí vemos es que un uso más general, para un uso más general es que dentro del campo, de los campos educativos, o sea, no solo estos filántropos, que es un grupo muy, muy específico dentro de la gente que publica cuestiones de educación, sino un uso un poco más en todos los medios que llamaremos de educadores, se da recién hacia 1800. Esto lo podemos ver a través de la cuestión cuantitativa, ¿sí? O sea, no estoy hablando de que si el significado cambia, o si lo ven más negativo, más positivo, solo si utilizan este tipo de nuevo vocabulario. Y una cosa que nos llama mucho la atención es que hay una ausencia total de este significado, de este adjetivo, también de sus formas negativas, de sus formas comparativas, etcétera, en las revistas catequéticas y de teología pastoral. Cuando uno encuentra un resultado tan contundente, estamos hablando de, creo que casi ningún uso de este tipo de adjetivo, uno puede tener la tentación de decir, tengo una hipótesis, los que usan pedagógico, poco pedagógico, muy pedagógico, etcétera, son laicistas, ¿sí? Son gente que está tratando de conformar un saber y de caracterizar un saber de manera independiente o contrario, ¿sí?, a lo que sería la semántica más religiosa de lo educativo. ¿Por qué no? Hoy no tengo, digamos, ¿cómo se dice? Pruebas para esto, ¿sí? Un efecto colateral en nuestro trabajo que sí me parece interesante e inesperado, es que había un texto donde de repente, bastante temprano, ¿sí? 1767, 1771, aparece de repente el adjetivo, ¿sí? Pedagógico, un pedagogisch, y aparece muy profusamente en un texto. Y bueno, nos tuvimos que enfrentar a este texto. Es un texto interesante, es una traducción del francés. El libro se llama Ensayo sobre Educación Nacional, ¿sí? Es el ensayo de un noble francés, La Chalotais, que si ustedes se fijan, que la publicación fue en 1767. 1767 es el año en que los jesuitas han sido expulsados, ¿sí?, de toda la corona española, también en todo lo que hoy es América Latina, ¿sí?, pero también en Francia. ¿Sí? La orden de los jesuitas, que había sido de tremenda importancia en la educación hasta ese momento, la cierran, la clausuran, expulsan a los jesuitas, se tienen que exiliar, ¿sí? Y en ese año escribe la Chalotais, la educación tiene que ser nacional. ¿Sí? Esto lo escribe en Francia. El señor La Chalotais no dice nada que tenga que ver con pedagógico ni nada por el estilo. El señor habla de educación nacional, tiene una visión muy política de la educación, pero el que traduce ese libro al alemán, que es August Ludwig Schlözer, ¿sí?, él hace un prólogo a ese libro, y es ahí donde aparece en una especie de volcán semántico, ¿sí?, la palabra pedagogía y el adjetivo pedagógico. Schlözer, que no es un pedagogo, que no es, bueno, no es un pedagogo, había sido maestro particular, mucha gente trabajaba de maestro particular, de gente rica en esa época, ¿sí? O sea, la había tenido como experiencias educativas enseñando, pero no era un pedagogo profesional, sino como un abogado importante y un economista importante. Él es la primera persona que dice, hay que inventar algo que se llama pedagogía. Y utiliza por primera vez el sustantivo, no solamente el adjetivo, sino también el sustantivo, que en principio no nos interesa tanto en nuestro proyecto, de una manera consecuente. O sea, digamos, a veces los proyectos tienen digamos, sorpresas, y si ustedes me dicen, ¿y quién es este Schlözer? Nunca lo oí nombrar, hemos oído nombrar a tantos otros, ¿no? Humboldt, Pestalozzi, Herbart, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace esto interesante. O sea, la primera persona que concibe algo así como un saber sistemático de lo educativo, ¿sí?, no es alguien de la educación, ni siquiera es un teólogo, ¿sí?, sino que es alguien vinculado a la economía,
al derecho, a lo que se llama ciencias del Estado, ¿sí? Y que está muy interesado en lo que llamaríamos la educación nacional, una educación más lejana de la Iglesia. O sea, aquí aparece también esta idea, o quizás la idea de la pedagogía y lo pedagógico es muy laica, o está siendo utilizada, por lo menos en un primer momento, ¿sí? Por actores y grupos que están más alejados de la cuestión eclesiástica. Digamos, son digamos, los factores más importantes del proyecto, los que les mencioné. Materiales, la idea básica, qué es lo que estamos discutiendo, qué tipo de trabajo queremos hacer, una combinación de una primera cuantificación con análisis cualitativos, que estamos en el medio de eso, no están para nada terminados, ¿sí? Y lo que sí yo hice de una manera exploratoria es mirar, bueno, pero esto pasa solo, son los alemanes raros y pasa esto solo con los alemanes, ¿por qué no podemos mirar qué sucede de una manera muy superficial y ensayística, no tan sistemática como lo estamos haciendo en nuestro proyecto en la lengua alemana, qué sucede en las lenguas principales del siglo XVIII con esta idea? Francés es la lengua principal de Europa, ¿sí? En el siglo XVIII, es la lengua de la diplomacia. Federico el Grande, el rey de Prusia, ¿sí? Hablaba mejor francés que alemán en su época, ¿sí? Era una lengua de enorme prestigio, era una lengua... me pareció hizo un pop-up en la pantalla. Y, digamos, es como una lengua central. Claro, uno conoce a Rousseau, ¿sí? Como un clásico también, etc. Y la discusión que produce la obra de Rousseau en toda Europa a finales del siglo XVIII muestra la centralidad de Francia, incluso antes de la Revolución Francesa, ¿no? Por cómo busqué las cuestiones en francés, nada. Google Books, Biblioteca Nacional de Francia, algún par de repositorios electrónicos que existen, no son pocos, ¿sí? No es algo de la mayor sistematicidad, pero es exploratorio, y uno siempre tiene que ver con ahí está enfrentado a los dilemas de lo que los historiadores llaman lo transnacional y lo text searchable, o sea, lo que se puede hacer con búsquedas electrónicas por Internet, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que cada vez se cita más aquello que existe en Internet, ¿no? Y aquello que no está todavía digitalizado tiene muchas menos chances de ser citado. Y eso es un problema porque no es que lo que se digitaliza es lo más importante necesariamente, ¿no? Entonces este es un problema de no confundir las muchas cosas que ahora tenemos electrónicamente en la red con aquello que es lo más importante, ¿no? Pero en principio, para una cuestión exploratoria, para primeras hipótesis, ¿sí? Puede ser interesante buscar en estos repositorios que existen tanto para francés como para inglés. ¿Qué pasa con el francés? ¿Sí? El francés existe también el adjetivo, ¿no? Incluso un poco antes que en alemán, ¿sí? La primera mención que yo encontré fue en 1626, ¿sí? Y interesante, muy interesante, es un texto teológico también, teología otra vez, en donde hay dos personas dialogando sobre cuestiones teológicas, ¿sí? Y ahí, en esa primera aparición, se habla de que alguien le explicó a otro algo en un tono pédagogique et magisterial, o sea, pedagógico y como de maestrito, ¿sí? Aparece la idea magisterial, es como si fuera en un tono arrogante, yo sé y tú no sabes, por eso yo te explico y simplifico lo que quiero explicar para que tú entiendas, ¿sí? En ese sentido, es un sentido ambivalente de pedagógico, no es un sentido solamente positivo, para nada. Si vamos al diccionario real de la Real Academia Francesa, ¿sí? Aparece en 1762, aparece la pédagogie, aparece también pédagogique, el adjetivo, ¿sí? Que es aquello vinculado con la educación de los niños, pero aparece, y esto es muy interesante, el pedagogo, el pedagogue, pero es una forma irónica, dice el diccionario, ¿sí?
sea, nadie en Francia en esa época se llamaba a sí mismo pedagogo, sino si una persona quería decir, ese es como un maestro que se da muchos aires, que se cree mejor de lo que es, ¿sí? Que es como arrogante, se le dice pedagogo. ¿Sí? Ahí claramente tenemos una semántica negativa del pedagogo como persona, en principio. De la pedagogía, en principio es más neutral, el adjetivo parece ser también neutral. Y lo que aparece en el material francés es que el pedagogo es el pedante, ¿sí? Es el que explica todo, el que es detallista, el que, digamos, minimiza a los otros. Es una connotación realmente negativa la que aparece en esas connotaciones en francés. Interesante es algo que aparte en alemán no existe. Esa connotación realmente negativa, no por lo menos a nivel de los diccionarios, las cuestiones lexicales, etc. Esta misma connotación negativa aparece en inglés también. No es una sorpresa. El vocabulario francés e inglés, aunque uno se dice, es una lengua sajona, es una lengua latina, tienen muchísimo vocabulario en común, ¿sí? Desde hace mucho tiempo. Inglaterra en la Edad Media, una parte de la Edad Media fue dominada por una dinastía de origen francés. El francés se hablaba mucho en lo que es Inglaterra en su época, etcétera. O sea, no es sorprendente que también esta connotación negativa del pedagogo como pedante sea parte de los usos en Inglaterra. Entonces, incluso existe en inglés, en el siglo XVIII, el verbo to pedagogue, ¿sí? Que es enseñar con el aire de un pedante, de un arrogante. ¿No? O sea, en realidad el pedagogo no es el buen maestro, es el mal maestro. ¿No? Esto me parece como una divergencia semántica de lo más interesante. También cuando se habla, a veces se habla también neutralmente, ¿no? Por ejemplo, el pedagogo es aquel que who teaches boys, a schoolmaster, or a pedant, ¿sí? Hay también significaciones neutrales. Es aquel que enseña a los niños, ¿sí? Es el maestro de escuela, pero también es el pedante. Pero también en otros diccionarios, en este de Samuel Johnson, que es un diccionario muy fundamental hasta que aparece el Oxford Dictionary para el inglés en el siglo XX, el verbo to pedagogue aparece con una connotación claramente negativa. En otras fuentes más literarias que también encontré, aparece la palabra pedagogía en el sentido de un régimen disciplinario, ¿no? Esto es muy interesante. Por ejemplo, si no me equivoco, había una cita que decía, sí, el pueblo judío, ¿sí? Subordinaba a sus miembros bajo un régimen disciplinario. Perdón, tenía una pedagogía dura. ¿Sí? ¿Qué significaba pedagogía dura? Y bueno, que los judíos podían comer ciertas cosas y no otras, que los sábados no pueden hacer determinadas actividades, etc. Ese régimen disciplinario era puesto en términos de pedagogía. O sea, como ustedes ven, acá hay una definición quizás contraintuitiva con respecto a lo que nosotros asociamos. Si una persona es muy pedagógica hoy en día, es una persona que se acerca mucho como al educando, a la educanda, ¿sí? Tiene muy en cuenta que está pensando esa otra persona, me entiende, no me entiende, etc. Acá, pedagogía, en este caso, como un régimen disciplinario, es todo lo contrario, ¿no? Reglas, una cierta strenge, una rigidez, ¿sí? A la cual uno está expuesto. Corto, después podemos hablar un poco también en nuestra discusión. En castellano también existe el tema del pedante y del puntilloso, ¿sí? Vinculado con el pedagogo. Pero no es tan fuerte, no parece ser tan generalizado y es una aparición tardía de esa forma negativa del adjetivo. Entonces, digamos, esta exploración, ¿sí? Que yo hice viendo lo que había visto con Alemania, en la lengua alemana, y después lo que pude ver exploratoriamente con francés e inglés, me lleva a una hipótesis, o sea, no sé si es verdad, pero es plausible, ¿sí? Que en aquellos contextos en los cuales la connotación, el significado negativo
sea puntilloso, pedante, aires de superioridad, ampuloso, etc., no está presente, y ese es el caso alemán, ¿sí? Existe una consolidación cuantitativa y positiva del nuevo adjetivo. Ahí no parece haber un obstáculo epistemológico, un obstáculo semántico, lo llamaría así, para decir, usamos pedagógico y lo usamos mucho, y lo usamos para cosas más generales, y lo usamos en muchos casos en un sentido muy positivo. O sea, ahí, tanto en francés como en inglés pareciera que esos significados negativos que ellos tienen con respecto al pedagogo, ¿sí?, está bloqueando, ¿sí?, la emergencia del adjetivo pedagógico como un adjetivo positivo, por lo menos en esta época de la Ilustración, etc. En francés eso se va a resolver más o menos también hacia en la segunda mitad del siglo XIX. En inglés hasta hoy en día no significa lo mismo. Por favor, nunca traduzcan, pocas veces, no nunca, pocas veces traduzcan pedagogía como pedagogy, ¿sí? Porque pedagogy se vincula mucho más a lo que llamaríamos lo micro, ¿sí? El nivel micro de los procesos educativos, casi didáctico. Eso es pedagogy, ¿sí?, en inglés. Y hasta el día de hoy los significados de pedagogy, pedagogic, pedagogical en inglés son un poco diferentes que en el resto de los idiomas. Entonces, cualitativamente, esto es parte de nuestras hipótesis, el campo semántico que usa el adjetivo pedagógico como algo positivo, como algo característico, como algo no solamente descriptivo, ¿sí?, sino calificante. ¿No? La mamá que decía, soy poco pedagógica, está calificándose, ¿sí? O sea, usarlo con un sentido tan fuerte hacia lo positivo va a ser particularmente digamos, más plausible en contextos donde no preexistan estas connotaciones negativas al respecto. Bueno, eso en principio es lo que tengo hoy para presentarles. Hay seguramente muchas más cosas para charlar. Tengo también como una serie más de resultados, pero todavía estamos en una etapa de codificación, estamos viendo, digamos, toda la parte que es cualitativa del proyecto, estamos en el medio, estamos cruzando el río, ¿sí? Y seguramente va a haber cuestiones, sean tanto epistémicas, metodológicas, o de la importancia de este tipo de investigaciones que ustedes quieran, que quieran preguntar. Mil gracias por la paciencia. Muchas gracias, doctor Marcelo Caruso, por la presentación que nos hace, por el recorrido que nos muestra a través de su proyecto y de su presentación del adjetivo pedagógico. Pues aparecen en ellos pues, múltiples sentidos y significados pues, que están como en la esfera de los usos que hacemos del término, y esta mirada histórica creo que nos, además de ampliarnos esa mirada, también entiendo que nos dejará una serie de preguntas por abordar, que pues porque abre son miles de preguntas y de posibilidades de revisión de este concepto. Hay en el chat unas pocas preguntas. Si usted está de acuerdo, podríamos revisar algunas de ellas y bueno, pues como para conversar. También veo que algunos levantan la manito, también Okay. los puedo llamar si es necesario. Sí, bueno, comencemos por estas preguntas que están acá en el chat. Hay una pregunta de Tulio Eduardo Suárez. Dice, en la investigación se piensa considerar el influjo de los idiomas que se dio en ese siglo en Alemania, incluso la evolución del mismo idioma alemán. Es claro que, imagínense aparte qué irónico, es que yo que no, digamos, hasta el día de hoy todos mis textos en alemán se tienen que corregir y que a veces me salen palabras y expresiones que los otros se ríen, ¿sí? O sea,
es un idioma bastante complicado, digamos, tener que ir como a las entrañas del idioma, ¿no? A cómo clasifican determinadas cosas, ¿no? Para mí es como riesgoso, yo lo llamaría así. La historia, claro, que las lenguas tienen historia, esos, no son los conceptos, ¿no? Sino las lenguas mismas. Digamos, todavía no hemos integrado lo que yo llamaría una historia general de la lengua alemana en nuestro proyecto, ¿sí? Nosotros vamos un poco como más desde lo empírico, ahora contamos, codificamos, queremos ver cómo se usa más en términos relativos, en términos cualificadores. Una de las cosas que nos parecen más interesantes es que se usa mucho más en términos negativos de lo que nosotros pensábamos, o sea, unpedagogisch, o sea, lo poco pedagógico, ¿sí? O antipedagógico, se usa muchísimo más que en sus formas positivas. Eso muestra también una de las funciones que quizás tenga este adjetivo en términos de marcar una diferencia, de poner un límite. Uno no sabe muy bien qué es lo pedagógico, pero cree saber mejor qué es lo no pedagógico, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no hemos integrado otros temas de historia de la lengua alemana al respecto. Igual, todavía, es una cuestión también de la interpretación, en las lecturas que uno hace con el equipo de investigación. Esto yo no lo hago solo. Justamente lo que pagan son estudiantes de doctorado, hay 2 personas que se doctoran, ¿sí? Tenemos asistentes de investigación que digitalizan las cosas, etc. Nosotros en Berlín tenemos una biblioteca internacional de investigación en historia de la educación, es una biblioteca inmensa, con incunables, con 1 millón de ítems, etc., con muchísimas fuentes, y esa es una muy buena biblioteca especializada en historia de la educación, ¿sí? Y esa biblioteca tiene varias de estas revistas ya digitalizadas, y colaboramos con ellos en que ellos nos ayuden en la parte técnica de la digitalización de las revistas nuevas que nosotros utilizamos. O sea, estamos más en ese campo. Pero si me permites decir algo con respecto a la historia de la lengua, algo muy interesante en alemán es lo siguiente. Hasta 1870 más o menos, ¿sí? En la lengua alemana había muchas más palabras de otros idiomas que hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, en las fuentes del siglo XIX, yo encontré el verbo conseguieren, que es conseguir, ¿sí? Ese verbo hoy no existe en alemán, ¿sí? Y en esa época se usaba. Lo que pasó en Alemania es que con la evolución del nacionalismo alemán, primero el nacionalismo liberal, después el nacionalismo conservador y después el nacionalsocialismo, ellos tuvieron un proceso de lo que se llamó limpiar la lengua, ¿no? Limpiarla de lo posible de las palabras de origen románico, que vengan del latín o de palabras extranjeras, etc. Pero ese proceso fue posterior, ¿sí? al periodo que nosotros estamos investigando. Ahí yo diría que hay una diferencia importante, que si yo estuviera ahora trabajando sobre el periodo 1850-1900, ahí este tipo de problemas serían más centrales. Pero en el periodo en que estamos nosotros, ¿sí? Sigue habiendo una apertura en la lengua alemana de hablar con muchas palabras que son de origen francés, de origen latino, menos de origen inglés, porque no era tan importante, pero muchas de origen francés, y que eso cambia después en el paso del tiempo. Pero en el estadio que estamos nosotros y en el periodo que estamos investigando, hasta ahora no hemos tenido como una profundización en cómo se integra esto en la historia de la lengua alemana. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta que también plantea pues como el asunto de lo editorial como un elemento determinante en el posicionamiento de esos conceptos. Es la última pregunta que aparece en el chat. Lo indico un poco por lo que ha venido señalando, y dice: encuentro relación entre el dominio del idioma francés del siglo XVII en Europa con la historia de los libros, de las editoriales, etc. Si eso es cierto, ¿podría considerarse la industria editorial un apalancamiento de los significados que toman fuerza en cada época y contexto? Y no en vano, sí, la respuesta es sí. No en vano se considera que la industria editorial
es de las primeras que mostraron, digamos, características centrales del capitalismo industrial, ¿sí? La división del trabajo, por ejemplo, la forma fabril, ¿sí? Es algo, nosotros estamos acostumbrados al señor Gutenberg, ¿sí? En su taller artesanal, ¿sí? Inventó el arte del libro impreso, etc. Sí, en un taller artesanal, pero un taller artesanal bien grande para empezar, ¿sí? Y ya desde las primeras editoriales tenemos lo que en inglés se llama print capitalism, ¿sí? Todo lo que va a ser después característico de la economía capitalista, ¿sí? La producción de grandes cantidades, la reducción del precio por unidad, el marketing, la distribución, la división, así también como la vieron, ¿cómo se dice en castellano? La banda en las fábricas, ¿no? Uno solo martilla, el otro solo con la tuerca, la hiperespecialización, división del trabajo, etc. Todo eso ya se conoce en el campo editorial. Por eso no es sorprendente de que estas cuestiones materiales, por eso una de nuestras dimensiones es en qué soportes aparece quizás más este adjetivo, si es que hay alguna diferencia, más en revistas, más en libros, etc. Y acá tenemos un caso también interesante al respecto, de vinculación entre el soporte material, la industria editorial y, digamos, la consolidación de nuevas palabras, llamémoslo así. Yo les mencioné que hay uno de los 8 medios que habían de educadores en Alemania en esa época, que es el de esto de los filántropos, que ahí ellos son los que aparecen con fuerza al principio, ¿no? Antes de que este tipo de vocabulario se extienda a otros medios, son ellos los que parece que tienen una cuestión casi hasta de marketing, de hablar mucho de das Pädagogische, die Pädagogische Schule, der Pädagogische Lehrer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo interesante es que ambas dos personas que yo les mostré, Basedow y Campe, que son como los que dirigían esa revista de los filántropos, ellos eran impresores mismos. O sea, ellos eran sus propios jefes en algún lugar. Ellos eran también, no solo eran autores de libros de texto, sino eran, llamémoslo así, como capitalistas, organizaban un capital y, digamos, publicaban sus propios libros. Y eran bastante exitosos. Pensemos que el público lector es bastante grande en Alemania en esa época. En esa época, y no solo hay cuantificación en la historia cultural en Alemania, la cual se habla, por ejemplo, que en las décadas, en la segunda mitad del siglo XVIII, por ejemplo, no se habla solamente del público lector, ¿sí? Sino del público escritor. O sea, no solo cuánta gente lee, la cuestión de alfabetización y de nivel educativo, sino también cuánta gente escribe. Y hay en pocos años una duplicación, un estimado que se hace de lo que llamaríamos autores, ¿no? Y digamos, es en ese contexto donde aparece este adjetivo también. Por eso, digamos, hay una cierta efervescencia cultural. No se puede ver solamente esto en la cuestión educativa, sino que estamos viendo que también hay una efervescencia semántica también para vocabulario político, etc. Entre otras cosas, algunos de ustedes deben conocer, hay una palabra muy particular en alemán, que yo la traduzco siempre como formación, pero también se puede traducir como educación misma, que es la palabra Bildung, ¿sí? Y que lo que nosotros llamamos como educación, en alemán se dice con dos palabras diferentes, una es Bildung, la otra es Erziehung, ¿sí? Esta palabra Bildung, que hoy es central, que tiene como una carrera muy exitosa, muy prestigiosa, etc. La otra, Erziehung, es la palabra para educación, pero esto de cambiar los pañales, dar de mamar, retar al niño, quizás esa cuestión más familiar, y no es tan prestigiosa, ¿sí? Bildung es como la educación y la formación, digamos, más prestigiosa. Esa palabra, ¿sí?, empieza a existir con este significado justamente en las décadas en las cuales nos estamos haciendo referencia. O sea, nosotros analíticamente nos concentramos en el adjetivo pedagógico, pero sabemos muy bien que al lado está habiendo toda una serie de innovaciones semánticas, también en el campo educativo y no solo en el campo educativo. Precisamente en el chat hay una pregunta que plantea la relación con una serie de conceptos del adjetivo pedagógico con una serie de conceptos que se han desarrollado, algunos en la tradición alemana. Es la pregunta de Jason Orozco, dice,
quiero preguntarle si en las búsquedas de su proyecto para el foco histórico elegido ha encontrado relaciones significativas de lo pedagógico con conceptos de ilustración, Bildung y Kultur. ¿Cómo serían esos acercamientos o distanciamientos si ocurren? La respuesta es un sí cuidadoso. Muy temprano encontramos pedagogische Bildung, realmente. Muy, muy raro, incluso hoy es raro hablar de pedagogische Bildung. O sea, a mí no se me ocurriría usar algo así. O en algún sentido muy, muy estricto, y ya aparece en el siglo XVIII. Pedagogische Aufklärung como ilustración, hasta ahora, a ver, hemos encontrado cosas tremebundas, hemos encontrado como una palabra que se llama Marktschreier. Marktschreier son las personas en el mercado que gritan, tengo fruta, venga, venga, que compro fruta. Bueno, y aparece el Marktschreier pedagógico, ¿sí? O sea, vemos que se utiliza en una serie, en este caso para insultar a alguien, ¿sí? Una serie de palabras muy, muy, muy amplia. O sea, no descarto que pueda aparecer con respecto a ilustración también, pero hasta ahora no es una de esas palabras dominantes, ¿sí? Y lo de Pedagogische Bildung ha aparecido, pero, y esa es una de las cosas que sí estamos viendo cualitativamente. Cuando hay esas mezclas de sustantivos y adjetivos tan raras, ¿sí? Cuanto más confusas para nosotros, más interesantes, ¿no? ¿Qué quieren decir? ¿Qué pueden querer decir? ¿Sí? Y quizás uno le encuentra varios sentidos, ¿sí? Posibles. Y eso es lo interesante, cuando algo es utilizado de manera tal que a diversas personas les resuena de manera diferente, ¿sí? O sea, si nosotros hablamos, qué sé yo, un clásico de nuestro vocabulario político es hablar de lo popular, la cultura popular, los sectores populares, etc., ¿no? El atractivo y la fuerza de esa categoría proviene de que no es definible en un sentido muy, muy estricto, que a diversas personas le significan diversas cosas. Y esa digamos, Unschärfe, ¿cómo se diría? Esa poca definibilidad en un sentido muy analítico, es lo que hace a esa palabra más popular. Entonces, por eso estamos ahora, si bien tenemos una serie de análisis cualitativos, pero todavía no los hemos integrado, por así decir, ¿sí? Ahora estamos perdiéndonos como en citas muy específicas, ¿sí? Nos ha pasado con estos estudiantes de doctorado y con los maestrandos que trabajan para nosotros también, a veces en una cita estar media hora, ¿sí? Como dice Caetano Veloso, de cerca nadie es normal, ¿sí? Entonces, cuando uno mira un texto, no es que cuando uno lo mira con cierto detenimiento, se detiene, realmente lo mira, esa especie de Selbstverständlichkeit, como casi, es evidente lo que dice el texto, eso se esfuma, ¿sí? En muchos casos se esfuma, y empiezan a aparecer problemas, puede ser esto, puede ser el otro, puede referirse a esto, puede estar vinculado con lo otro. Realmente es un trabajo muy interesante, lo llamamos de decodificación y codificación, y todavía no le puedo dar como resultados, por lo menos validados. Y si le parece bien, doctor Caruso, podemos hacer un par de preguntas más. Claro, sí. Hay una pregunta de Roger Alexander González, dice, ¿esas acepciones del adjetivo pedagógico, las acepciones negativas, guardan alguna relación con el concepto de la disciplina en Kant? ¿Qué pregunta? Creo que no. Primero porque si no me equivoco, Kant en sus lecciones de pedagogía no usa el adjetivo, creo, si no me equivoco. Nosotros estamos mirando un par de estos textos clásicos. ¿Lo usan, no lo usan, etcétera, etcétera? Segundo porque en Kant no es una semántica negativa el de la disciplina, ¿sí? Realmente es un paso necesario, ¿no? En ese esquema que él tiene, ¿no? de cómo
la educación se va construyendo y se va haciendo como una cuestión más rica y más maleable. En ese sentido, digamos, creo que nosotros todos hemos leído demasiado Foucault, entonces nos ha quedado disciplina, la palabra disciplina, ¿sí? como una categoría muy negativa. Sí, claro, lo usamos así en muchos sentidos, pero no siempre que históricamente aparece la palabra disciplina está vinculado a un registro negativo. Cuando corte esta comunicación me voy a ir a ver el texto de Kant para ver si no estoy diciendo barbaridades, pero me parece que en Kant hay una cuestión al menos no negativa con respecto a lo disciplinario, sino como uno de los estadios necesarios para transformar a ese animal que necesita ser completado, que es el hombre, y bueno, que es completado por la educación. O sea, en realidad es positiva y es necesaria, es inescapable la disciplina. Hay una pregunta que me surge un poco en relación con lo que se ha venido planteando y con las preguntas pues, que aparecen en el chat, y es, bueno, en todo ese trasegar histórico del adjetivo pedagógico, pues se han indicado acepciones, unas positivas, otras negativas, unas muy vinculadas pues, a las dinámicas de las culturas que explican cómo se van utilizando en relación con personas, con situaciones, con acciones. En ese recorrido que ustedes vienen haciendo y en esa revisión del concepto, y si se pudiera plantear ya en una mirada más, bueno, comparativa con la idea actual de lo pedagógico, ¿sería posible detectar algunas huellas que son más determinantes en el posicionamiento o en la crítica que se puede hacer del concepto pedagógico ahora? Ahora ya esto no es más de investigación, es más ensayístico y especulativo, por lo menos para mí. Yo diría que, digamos, desmiéntanme, pero creo que en castellano tenemos, digamos, hay algo como una semántica puramente positiva al respecto, ¿no? No se me ocurren en principio así ejemplos. Bueno, me acuerdo, ustedes lo deben conocer, Andrés Claus, el profesor Andrés Claus de la Universidad de Antioquia, que una vez se quejaba, Andrés Claus Peñarrunge, que una vez se quejaba de que en los medios se hablaba de una pedagogía del crimen, ¿no? La pedagogía del crimen. Incluso en ese caso que uno podría decir, ahí pedagogía, no el adjetivo, pero la palabra pedagogía aparece en un sentido negativo. No es negativo, no es negativo. O sea, sí, el crimen es negativo, pero cuando uno habla de pedagogía del crimen, está diciendo, son tan sofisticados que ya no hacen esto solo espontáneamente o de manera poco sistemática, sino que, no sé, qué sé yo, le enseñan a sus hijos a ser criminales, ¿sí? o a otros a ser criminales, etc. Incluso en ese caso, la palabra pedagogía, aparte no sé si está bien usarlo, ¿no? Ese es otro problema, es el problema normativo, ¿sí? Incluso en ese caso, está visto, yo lo veo como un uso positivo, ¿sí? Pedagogía sistematiza, pedagogía tiene un orden, etc., con respecto a lo que sería lo meramente espontáneo, poco sistemático y desordenado. Yo creo, si traspongo esta idea al adjetivo, yo creo que pedagógico también tiene esa semántica. Hay una forma de hablar de una semántica más negativa del adjetivo pedagógico, y es cuando uno lo utiliza con el adverbio demasiado, ¿sí? Ahí sí tenemos una significación negativa. Eso estuvo demasiado pedagógico, ¿sí? Ahí uno puede pensar en un uso negativo de decir, esto estaba ya infantilizado, ¿sí? Pero realmente algo que se usa muy, muy poco. O sea, son formas pensables de la semántica negativa del adjetivo, pero realmente no son muy actuales. En alemán hay ahora en los estudios educativos, no diría que en la lengua
cotidiana, pero en los estudios educativos existe el verbo ahora pedagogisieren, ¿sí? Y el sustantivo Pädagogisierung, y los dos son vistos de manera ambivalente, ¿sí? Por ejemplo, se habla de la pedagogización de los problemas sociales, que en español se dice la educacionalización de los problemas sociales, ¿sí? Esto lo conocemos. ¿Usted es gordo? ¿Cuál es la solución? Educación. ¿Hay pobreza? ¿Cuál es la solución? Educación. La sociedad es violenta. ¿Cuál es la solución? Educación. ¿Sí? Esto es un discurso que conocemos, que nos hace bien en el sentido narcisista, decir que somos lo más importante del mundo, lo que nosotros hacemos, etcétera, pero es una sobresaturación de las funciones y de las posibilidades de la educación, ¿no? Y a ese tipo de educacionalización, en alemán se lo llama Pädagogisierung, y en este caso es negativo, ¿sí? Se habla de la pedagogización de los problemas sociales, ¿no? O psicológicos, etc. Y ahí veo que ahora hay, en alemán incluso, pero ya otra vez, en términos del sustantivo, ¿sí? Y de nuevos tipos de sustantivo. Pädagogisierung es algo nuevo. Es algo nuevo. Ahí veo significaciones negativas que han sobrevivido un poco, pero en todo caso, la historia que tenemos es una historia de mucho éxito, ¿sí? Toda la ambivalencia que estaba puesta, por ejemplo, en la lengua francesa, en la lengua inglesa, ¿sí? Se borró, se olvidó, quedó muy marginal dentro de este campo semántico, y tuvo un ascenso social, llamémoslo así, y un prestigio cultural en el curso del tiempo. Pero esto es todo especulativo. Bueno, para cerrar, hay una pregunta de William Orozco. Bueno, realmente son varias preguntas en una, y dice: ante esa arqueología que nos expone, que la pedagogía fue situada inicialmente como un adjetivo, ¿ha incidido o sigue incidiendo en la configuración de la pedagogía como campo conceptual? Y la segunda pregunta es: ¿qué reflexiones se han tejido al respecto? Desde estos ejercicios de investigación, ¿se ha pensado en...? Bueno, ya había hablado un poco del concepto de Bildung. Campo conceptual. Hay dos, yo diría, hay dos ejemplos, dos corrientes que incluso se oponen, que son contradictorias. Cuando, por ejemplo, mi colega que hace teoría de la educación, ¿sí? Yo lo llamo en español teoría de la educación. En alemán, su cátedra se llama pedagogía general, ¿sí? Esto es una categoría que a nosotros casi ya no la usamos y que suena como vieja. Y en alemán también, ¿sí? Esa pedagogía general, allgemeine Pädagogik, ¿sí? Suena muy viejo, y hay toda una primera corriente, un primer movimiento donde se dice: no, esa es la pedagogía vieja, que es puramente normativa, ¿sí? Que se la pasa diciendo que es lo bueno y que es lo malo, ¿sí? Pero que no investiga, que tiene poco fundamento empírico, ¿sí? Y busca siempre inspiración en los clásicos, ¿sí? Aristóteles, San Agustín, Pestalozzi, Herbart, etcétera, 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 ¿no? Es como una forma de saber viejo. Y hay, digamos, una parte importante de los estudios educativos en Alemania que dice: no somos más eso, ¿sí? Entonces hay una tendencia en que la palabra pedagogía, ¿sí? O hablar de estudios pedagógicos suena un poco como viejo, antiguo, no empírico, y realmente hoy en día no legítimo, por un lado. Entonces hay digamos, muchos estudios, muchas carreras que antes se llamaban pedagogía. ¿Qué estudias? Pedagogía, ¿sí? Ahora se llama, ¿qué estudias? Ciencias de la formación, Bildungswissenschaften, ¿sí? Ni siquiera de la educación, como les dije antes, la otra palabra para educación, Erziehung, ¿sí? Erziehungswissenschaften, esto suena como niños, roñosos, sucios, que gritan, digamos, todo es una cuestión más entre lo familiar y lo artesanal, y no lo serio, ¿no? Los museos, la educación superior, la formación, etc. Entonces, incluso la disciplina, que tiene tres formas de llamarse: pedagogía, ciencias de la educación, en el sentido de Erziehung, o ciencias de la formación,
Bildung, tiende a usar mucho más Bildung, que es la gran semántica que hoy en día es como la dominante y la legítima. Eso por un lado. Por otro lado, en términos del adjetivo, hay ahora un renacimiento, ¿sí? Se habla mucho de el orden pedagógico, la enseñanza como orden pedagógico, el vocabulario que habla sobre las profesiones pedagógicas sigue siendo muy, muy actual. Se habla de métodos de investigación pedagógicos, que para mí, yo no uso ese tipo de vocabulario, pero, por ejemplo, se habla de una pedagogische Videografía. ¿Sí? Videografía es que trabajan con videos y analizan los videos, ¿no? O sea lo que se dice, lo que se hace, lo que se ve, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto, ¿hay una videografía pedagógica? Digamos, yo no formo parte de ese sector, pero hay un sector importante que encuentra justamente en el adjetivo pedagógico una forma de nombrar la especificidad del tipo de orden social que nosotros investigamos, ¿sí? O sea, son movimientos contradictorios. Si bien pedagogía como sustantivo, yo diría que ha encontrado una especie de baja, de una depreciación, una desvalorización, el adjetivo pedagógico para algunas partes de la disciplina, ¿sí? Menos para los cuantitativos, ¿sí? Tiene como un renacimiento al interior del vocabulario científico, del vocabulario de investigación. ¿Sí? Y eso me parece muy interesante. Es más, la inspiración de mi proyecto es que muchos de mis colegas que trabajan muy bien cualitativamente, también tienen cuestiones de teoría, etcétera, trabajan muy, muy bien. Se la pasan hablando de eso. Se la pasan hablando de profesiones pedagógicas, se la pasan hablando del orden pedagógico, etcétera, etcétera. Y yo siempre me pregunto, ¿y qué será un orden pedagógico? Es un orden social también. ¿Sí? ¿Qué quieren decir con pedagógico? ¿Quieren decir una especificidad? Bueno, díganme qué tipo de especificidades, etc. Y nadie me lo puede definir en términos muy rigurosos. Siempre te pueden decir una serie de cosas. La inspiración de este proyecto viene por este uso, ya incluso un poco inflacionario, que se está dando del adjetivo pedagógico al interior del campo de la investigación educativa. No sé si contesté, pero son las dos corrientes que estoy viendo con respecto. Y Bildung digamos, ustedes conocen, cuando quieren presentar un proyecto de investigación y hay semánticas de moda que uno utiliza a veces, ¿no? Y entonces uno dice, por ejemplo, bueno, voy a investigar sobre la educación, qué sé yo, no sé, la educación en Grecia, ¿sí? No, yo jamás ahora diría, voy a estudiar sobre la griechische Erziehung, que sería esa educación como más baja, más familiar, etc., sino sobre la griechische Bildung. Bildung es lo que se toma en serio, etc. La palabra Bildung tiene, ya incluso ahora se deslimitó, ¿sí? Cosas que yo a veces, cuando hablan de esto es un problema escolar, dicen esto es un Bildungsproblem, y que está mal en realidad, categorialmente, ¿sí? Pues se tendría que hablar de un Schulproblem, problema de la escuela, y se usa Bildungsproblem. La categoría de Bildung es ahora la ganadora. Los ministerios no se llaman ni de Erziehung, ni de Unterricht, que es enseñanza, ni tampoco Schule, que es escuela, se llaman de Bildung, ¿sí? Y esa es una semántica ganadora, y estas dos líneas contradictorias que acabo de mencionar, de apreciación del sustantivo y al interior de la investigación educativa una apreciación del adjetivo, responden un poco digamos, a esta nueva dominancia de la categoría Bildung. Perdón, yo sé que no todos están metidos en este tipo de discusión, pero tenía que contestar la pregunta. No, sí, pues es un valioso aporte lo que nos hace sobre la discusión de la categoría Bildung. Bueno, posiblemente habrá otras preguntas que se quedan pendientes, pero también siendo un poco respetuosos del tiempo del doctor Caruso y de la programación, queremos pues como cerrar la conferencia agradeciéndole nuevamente al doctor Marcelo Caruso
por compartir con nosotros del camino que viene recorriendo con su proyecto de investigación, por compartirnos un poco de estos hallazgos que se vienen construyendo, que se vienen generando, y bueno, estaremos también muy pendientes de la publicación de los resultados de ese proyecto, y esperamos, doctor Caruso, tenerlo nuevamente en la universidad y en el doctorado en Ciencias de la Educación. Mil gracias por aceptar esta invitación, mil gracias a todos por compartir ese espacio con nosotros. Muchas gracias, un espacio muy enriquecedor. Muchas gracias, doctor Caruso. Gracias a ustedes, ¿sí? Cuídense. Mil gracias, Gracias. profesor. Excelente encuentro. Gracias, Marcelo. Y buenas investigaciones a todos los que se doctoran. Adiós. Hasta luego.